Ahí sí. ¿Dónde quedó el PowerPoint acá? ¿Se ve la clase? No, Doc, solo se ve usted. Ya, vamos re bien. Vamos de nuevo. Ahora sí. Aquí tengo como un desorden de ventanas, a ver. Ahí sí, sí, ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver la clase de endodoncia mecanizada, que en realidad es sumarle una técnica más a lo que ustedes ya saben hacer. Ya no vamos a abordar en diagnóstico pulpar ni en irrigantes muy profundos, sino ver bien cómo funcionan las limas y el motor principalmente. Y en qué casos se puede usar y en qué casos tal vez no lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, una clase teórica que se complementa con el taller que vamos a hacer el día jueves, ¿ya? Ojalá el día jueves puedan llevar cada uno un diente. Si no, Colette me iba a ayudar con dientes que ya tenía en su consulta. No importa que sean dientes permanentes, ni que sea un molar, un premolar, un incisivo, da lo mismo, lo que tengan. Y ojalá que ese diente no esté trepanado y lo podamos trepanar ahí en la clínica. ¿Ya? ¿Alguno ya tiene dientes o algo? ¿No? Ah, estamos con déficit ahí. Yo tengo, ¿Quién me habló? La Paz. ¿Y cuántos sí, tienes yo me conseguí. ya? Creo que me van a pasar como 8 dientes. Ah, ya, súper bien. Necesitamos uno por cada uno de ustedes. Sí, Ya, se salvaron ahí, La Paz los va a auspiciar. Entonces, que el día jueves lleven esos dientes, yo les subí el instructivo de lo que vamos a hacer, que básicamente es la trepanación y la instrumentación de ese diente, y las limas que tengan, si es que tienen, si alguno llegara a tener algún motor de endodoncia, también lo puede llevar, ¿ya? Eso. Y lo otro que les tengo que dar un anuncio, que la doctora Villinis me preguntó si es que habían revisado el instructivo que les subió para hacer después de la clase. No lo han leído nada, no. Ya, lo que pero pasa es que de, lo- eh, de la de la aula. flebotomía, Ah, ¿hay alguna duda de eso? sí, yo lo estuve viendo. No, por ahora sí, no. ¿Está como claro lo que tienen que hacer? Porque si no, la doctora se podía conectar como a las 10 y algo si tenían alguna duda, ¿ya? Y ese es como el último momento que ella se puede conectar hoy. Ya, no hay ya. duda entonces en relación a eso. Ya, partimos la clase. Bueno, lo primero, eh, todas como odontopediatras nos ha pasado que nos vemos enfrentados a pacientes pequeños y difíciles y que además del manejo, además de las opciones del óxido nitroso, de los tratamientos que conocemos para atenderlos, lo que más nos urge es que los niños no aguantan mucho en el sillón y necesitamos apurarnos con los tratamientos para que el niño esté más cómodo, para que el niño no se aburra y también su tolerancia en el sillón es bajita. Entonces, siempre estamos como contra el tiempo trabajando. Y es una historia que nos ha pasado a todos. Cuando yo hice mi posgrado me pasaba igual que ustedes hace chorrocientos años atrás. Y claro, nos llegan estos pacientes con muchas caries, con dientes que tienen indicaciones de extracciones, de endodoncias, de coronas, reabsorciones internas, externas, lesiones de furca. Todo esto se suma al estrés de atender a un paciente. Entonces, cuando principalmente tenemos que atender a los niños y tenemos dos opciones, como es el caso de las endodoncias, hacerlo de manera convencional o tal vez hacerlo de la forma mecanizada, nos tenemos que plantear si yo ya tengo las habilidades para hacerlo de manera efectiva, porque al hacerlo de manera efectiva voy a trabajar más rápido. Está comprobado que la endodoncia mecanizada es más rápida. Entonces, la instrumentación es más rápida y en tiempo
si bien uno lo lee en la literatura, dice, se me cambian las diapos, no sé por qué, en la literatura dice que son 2 minutos que tú aumentas la rapidez de trabajo, la verdad es que es incluso un poco más, porque muchas veces con estas limas rotatorias, ustedes van a ver que la pulpa se engancha en la lima y sale de una completamente. Sobre todo con los unitarios, con los dientes de una raíz, sale completamente. Con los molares también. Y también pasa que, por lo menos a mí personalmente, todos los dientes punto 4 superiores, 5,4, 6,4, su raíz mesial, su canal mesial, siempre es un problema. Es muy delgado, cuesta ingresar con las limas manuales y con estas limas mecanizadas se me ha facilitado mucho la vida. El conducto sí uno logra ingresar, aunque sea un poquito, pero lo logras instrumentar, ¿ya? Y como vamos a ver además, estas limas tienen una gracia, que nos ayudan a ensanchar un poquitito la parte más coronal del conducto, permitiendo que lo veamos mejor, lo irriguemos mejor y se elimine bien el detritus para después poder obturar ese diente. Entonces son hartas las ventajas que tiene la endodoncia mecanizada si nos planteamos que nuestros pacientes necesitan que los atendamos rápido y muy bien. Entonces, como les comentaba, nuestro desafío como odontopediatras, ay, qué lata esto que se cambia. Nuestro desafío como odontopediatras es ser simpáticos, empáticos, activos, creativos, mágicos, unas La debes, técnicas psicológicas. ¿Quién me habló? Tania, hola. no, pero las debes tener en formato automático, algo así. Súper raro porque no está en video ni automático y esta clase nunca la he grabado. Ah, ya. No Anda, sé, anda por a la clase. sí, anda por sí. Bueno, Ya. después me ayudan a arreglarla en la clínica. Gracias. Entonces, además de todas esas características, tenemos que trabajar rápido y eficaz. Y uno de nuestros principales problemas es el manejo de las caries dentinarias profundas. Y el manejo de la caries dentinaria profunda, como ustedes ya han visto, hay distintas maneras de abordarlo. Ya está la técnica de Hall, los distintos recubrimientos directos e indirectos, las remociones selectivas, las pulpotomías, las pulpectomías y las exodoncias. En relación a los manejos de caries dentinaria profunda, se ha visto que sí o sí la técnica de Hall es la mejor opción siempre y cuando el diente se encuentre asintomático, ¿ya? Y sean molares que estén vitales. Esa es lo mejor que le podemos hacer al diente, la técnica de Hall, ese es el gold estándar. Pero cuando ya tenemos algún tipo de perforación en el molar, algún tipo de reabsorción radicular, alguna sintomatología, ya no podemos pensar en esa técnica de Hall y ahí la pulpectomía cobra mucho valor. Y esta ha sido la manera de rescatar a los dientes que tenemos nosotros los odontopediatras. En vez de realizar la exodoncia, tenemos la opción de hacer estas pulpectomías. Y hoy en día también existe la técnica del manejo con pasta triantibiótica, el LSTR, que a lo mejor lo vieron en alguna clase. ¿Lo han visto eso? Eso también es cuando ya es la última opción para el diente. La técnica de Hall, incluso en el pregrado de la universidad, la hemos visto, se estudió, hemos hecho tesis ahí. Las ventajas son que se requiere menor desgaste, el paciente lo tolera muy bien y lo más importante es que el diente no tenga sintomatología. Lo fome es que las coronas metálicas no son estéticas. En relación a las terapias pulpares, la última revisión que existe en la Asociación Americana de Odontopediatría es del 2025. Y en realidad es muy similar a la anterior que era del 2022. Y nos habla de que las pulpectomías son procedimientos a través de los cuales se elimina la pulpa que esté inflamada de manera irreversible o infectada necrótica. Y esto puede ser realizado de manera manual o mecanizada. O sea, en Estados Unidos, la Asociación Americana ya hace tiempo nos está hablando de que las endodoncias mecanizadas se pueden utilizar. Alrededor del año 2000 esto ya se estaba utilizando. Y acá en Latinoamérica ha sido un poco más lento la llegada, pero también ya en los posgrados se enseña. En pregrado no, pero en posgrado sí, porque es una técnica que requiere algunos cuidados. Súper importante recordar que para hacer las pulpectomías siempre el diente tiene que estar con pulpitis irreversible, ya sea sintomática o sintomática. Un diente que tenga necrosis también puede requerir estas pulpectomías. La raíz, fijarnos siempre, tiene que tener mínima y ojalá sin reabsorción. Y los dientes en los cuales clínicamente cambio el diagnóstico de pulpotomía
que clínicamente empiezo a hacer una pulpotomía y me doy cuenta que por el tipo de sangrado, que sangra mucho, o el color, decido hacer una pulpectomía. Esas son las indicaciones para estos tratamientos. Siempre recuerden que existe este cuadro que nos habla de qué tratamiento vamos a realizar basado en la evidencia en pacientes sanos con caries dentinarias profundas o que hayan recibido algún tipo de traumatismo dental-alveolar en los dientes primarios. Lo primero siempre es realizar el diagnóstico pulpar, ¿ya? Luego de realizar un adecuado diagnóstico pulpar, me fijo si es que la pulpa está en un estado reversible, en una pulpitis, o en un estado irreversible, con una pulpitis irreversible o con una necrosis. Todo lo de nuestra clase va a ir hacia este lado, por lo tanto, luego de hacer el diagnóstico, me fijo si es restaurable o no es restaurable el diente. Si el diente, a pesar de tener un diagnóstico de pulpitis irreversible o de necrosis, no puedo restaurarlo, debo realizar la extracción. Si el diente es restaurable, me debo fijar si es que presenta algún tipo de reabsorción, ya sea externa o interna. ¿Ya? Si es que no tiene reabsorción, puedo realizar la pulpectomía. Si es que presenta algún tipo de reabsorción, me tengo que ir por este otro tipo de tratamiento que es el STR, que es la mezcla de la pasta triantibiótica. ¿Ya? Entonces siempre fijarse y recordar este cuadrito que les va a ayudar mucho cuando decidan realizar sus tratamientos. Ténganlo muy presente. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar nosotros con los dientes primarios? Nosotros en los dientes primarios nos vamos a enfrentar a dientes que tienen unas anatomías muy variables. Internamente el diente va variando, presenta a veces en una raíz puede presentar dos canales, puede presentar tres incluso, ya puede partir ancha y luego se puede estrechar o bifurcar. Entonces la anatomía la tengo que conocer y la radiografía, que es la principal que nosotros utilizamos, que son las periapicales, no nos van a entregar esa información. Mucho es clínico, mucho es de ver y sentir en el diente. Voy a correr esto para que puedan mirar. Entonces, cuando hablamos del primer molar inferior, nos vamos a encontrar que este primer molar inferior, que sabemos que tiene dos raíces, muchas veces puede ser de tipo 1, que me voy a encontrar con dos raíces y dos canales, que es lo más típico, o también que presenta también los dos canales, pero un istmo, que es esta unión que tiene. Uy, qué lata, lo siento mucho. Que es este istmo que tiene acá, que es esa unión, ¿ya? También me puedo encontrar con un primer molar inferior que presente tres conductos. También con un molar que tenga un conducto muy ancho. O también que sea muy ancho en los extremos y más finito en el centro, que es el tipo 4. ¿Ya? ¿De qué depende que pase esto o no suceda? De cómo se va posicionando la dentina. Estos istmos se generan por aposición de dentina y puede ser que en la zona más coronal de la raíz, por ejemplo, comience así, muy ancho, luego va bajando más a la zona media de la raíz, se estreche y luego que nuevamente se vuelva a ensanchar. ¿Ya? Dentro de las variantes que vamos a encontrar, la más típica es que presente este istmo, el muy ancho, que es el 4, y el que se va estrechando, que es el tipo 5. Y en número de canales, lo que se encuentra es en mesial, el mesio vestibular y el mesio lingual, y en distal solamente uno que es más ancho que los dos anteriores. Esto es en el 90% de los pacientes lo que ustedes van a encontrar, ¿ya? Luego, en el segundo molar inferior, también nos vamos a encontrar en su mayoría dientes que tienen dos raíces, pero el número de canales es bien variable. Podemos tener primeros molares, segundos molares inferiores que tengan un canal en cada raíz, que tengan dos canales en mesial y uno en distal, o que tengan dos en mesial, dos en distal, o también que presenten una raíz grande mesial y dos más pequeñas en distal. Y en alrededor de un 30% presentan estas tres raíces, o a veces incluso cuatro, ¿ya? Así que mucho ojo con las radiografías. Vamos a ver más adelante una radiografía que vamos a
a fijarnos cuántas raíces tiene, porque no nos entrega toda la información y no vamos a estar pidiendo un combi en niños chiquititos. Entonces, agudizar el ojo clínico. Y la única forma es ver muchos pacientes, mirar, tocar con nuestras limas, ir identificando lo que sucede en el diente. Luego, a nivel de los dientes de los molares superiores, el primer molar superior, el 100% se habla que presenta tres conductos y que la raíz mesial es la más estrecha y es la que más trabajo nos da cuando estamos instrumentando. Es la raíz más, a veces cortita, más delgadita y más problemática que van a presentar los dientes primarios. Veamos la radiografía que viene. Ya, acá. ¿Cuántas raíces ven? Da lo mismo que se equivoquen, digan lo que ven. Es Sé que decir, se ven las dos vestibulares claramente y la palatina se sobreproyecta el premolar, entonces ahí se pierde un poco. ¿verdad? Algo se alcanza a ver. Bueno, este pacientito llegó a la consulta, yo vi esa radiografía y tenía una indicación de extracción. Entonces, hice la extracción y me costó mucho. Mucho, 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 mucho. Casi como que estuviera sacando un primer molar permanente. Y cuando lo saqué, me di cuenta de que el diente tenía cuatro raíces. Entonces, fíjense, una, dos, tres, cuatro. Esta cuarta se me fracturó. La dejamos ahí. Entonces, tengan mucho cuidado con las radiografías periapicales y también mucho respeto con los dientes primarios. De repente uno dice, diente de leche, va a salir rápido. Y no es tan así la historia. A veces dan más trabajo que un permanente. Además, fíjense, la cercanía que tenía con el diente permanente, este diente, ¿ya? Y la forma de las raíces como un canasto que lo estaba casi envolviendo. Entonces siempre, a pesar de que con esta radiografía no había cómo saber que había una cuarta raíz, si les cuesta, sospechen que algo está pasando. Luego el segundo molar superior también se hicieron varios análisis, hay varios estudios con tomografías y los asiáticos son buenos para los estudios con contraste, son buenos para los estudios de las tomografías y también nos hablan de que en su mayoría hay tres raíces y que hay una variación anatómica según si el corte es más apical, coronal o medial, ¿ya? Iban encontrando más o menos istmos, que fue lo que vimos al comienzo. Entonces, los molares en realidad son muy variados. Esta clasificación, que es la clasificación de Ahmed, es una clasificación que se utiliza en endodoncia. Nosotros en odontopediatría no la vamos a utilizar, pero se las voy a presentar por si acaso alguno se entusiasma, lee algún paper y le aparece, la conozca. Esta clasificación lo primero que nos dice es que existe un número de raíces. Entonces, lo primero que cataloga es el número de raíz, luego el número del diente, el número a nivel de la furca y el número de los conductos. Acá, por ejemplo, el número 2 me indica que tiene dos raíces que corresponde al diente 7.4, que a nivel de la furca presenta dos canales mesiales, en distal presenta uno. ¿Ya? Otro ejemplo. Diente con dos raíces que corresponde al diente 7.4, ¿verdad? La M de mesial. En mesial, acá mesial, comienzo con un canal, luego se divide en dos y en la distal solamente tengo uno. ¿Ya? Último ejemplo, nuevamente dos raíces, diente 7.4. En mesial comienzo con dos canales y luego termino en uno, estaría el uno, y en distal solamente uno. ¿Ya? Para que la conozcan, si les aparece, sepan de qué se está hablando. Entonces, vimos que la anatomía de estos molares era difícil.
que partían con dos, terminaban con uno, tengo dos raíces, tengo tres, de repente aparece una cuarta. Entonces, ¿qué hacemos para no fallar en el intento? Siempre una buena radiografía periapical actual, nunca que tenga más de 3 meses. Fijarse que idealmente tengamos las limas mecanizadas que sean de niños. ¿Se puede trabajar con limas de adultos? Se puede, pero es mucho más fácil trabajar con las con las limas pediátricas. Tener jeringas monojet, usar los topes, nunca meter la monojet dentro del canal, solo en el primer tercio puede ingresar. Contar con este tipo de pastas para obturar, como el Vitapex, todo esto nos ayuda a que ande bien el tratamiento. No quiere decir que si uso una lima convencional o tal vez obturo con eugenato me vaya a quedar mal. Pero si estoy hablando de mejorar mi tiempo de trabajo, claramente si considero todo esto, se va a ver beneficiado. Entonces, vamos a recordar un poquitito. Lo primero que tengo que hacer es el acceso cameral, ¿ya? Ya hicimos el diagnóstico pulpar, ya decidido que tengo que hacer una pulpectomía, hago mi acceso cameral. Luego debo eliminar la pulpa cameral y radicular y por último la obturación de los conductos. Siempre recuerden que los dientes primarios no tienen la misma anatomía coronaria ni tampoco la misma forma de acceso que los molares permanentes, ¿ya? El primer molar primario generalmente tiene esta forma triangular, pero cuando el conducto mesial, el canal mesial presenta dos conductos, esta forma triangular cambia, ¿verdad? Y nos queda una forma más trapezoidal. Lo mismo ocurre con el segundo molar primario. Si tengo tres raíces, me queda una forma, perdón, si tengo tres canales, me queda una forma triangular. Pero si en mesial presento una más, también me vuelve a quedar un trapecio. En inferior, el primer molar primario tiene en general dos conductos y en mesial me puedo encontrar con un tercero. Entonces queda con esta forma que a veces se habla que es rectangular pero de bordes redondeados, o también puede ser que si la raíz mesial tiene el conducto mesiovestibular y mesiolingual muy separado, me quede también un trapecio. Y por último, el segundo molar primario inferior tiene esta forma ya más rectangular, ¿ya? En inferior siempre el conducto distal es más fácil encontrarlo que el mesial, es más grande. Entonces siempre los mesiales nos dan más problemas y principalmente las 5.4 y las 6.4. Entonces, la endodoncia mecanizada ya es aceptada en odontopediatría desde el 2000. ¿Ya? Se empezó a utilizar, empezaron los primeros ensayos, los primeros estudios. La APD el año 2020 ya dijo, ok, anda súper bien, tenemos estudios que la avalen, la evidencia dice que sí, hagámoslo. Y consiste en eliminar la pulpa, al igual como lo hacen ustedes con las limas normales, con las limas convencionales, pero tenemos la ventaja que la lima mecanizada conforma el conducto. Y uno podría pensar que, chuta, en realidad no quiero desgastar tanto el conducto, porque es una de las cosas que uno se plantea. Estas raíces son más finitas, entonces se me podría romper, se me podría fracturar, puedo generar una falsa vía. Pero es al revés. Se ha visto que las limas mecanizadas generan menor desgaste en la dentina que las limas convencionales. Entonces, también un punto a favor para la endodoncia mecanizada. Es un sistema rotatorio que permite mayor rapidez y conicidad de los conductos. El conducto logro que su entrada sea más ancha, como un cono de helado. Queda más ancha. Y al ser más ancha, visualmente veo la entrada, cosa que muchas veces nosotros hacemos a tacto con la lima convencional. Acá logro verla. Y al poder verla, se retira mejor la pulpa, se retira mejor la limalla, los irrigantes ingresan mejor y también la obturación del conducto es más fácil, es más sencilla.
Otra cosa importante es que se ha logrado instrumentar conductos súper estrechos de niños y curvos, y eso es gracias a la tecnología que tiene, que es de níquel titanio. Muy antiguamente las limas eran de acero inoxidable. La flexión que tenían las limas era una flexión muy chiquitita, aceptaban una flexibilidad de un 1%. Estas limas tienen una flexibilidad de un 10%, que es harto mayor que ese 1% que existía antiguamente. Entonces, el riesgo de que se fracture una lima existe, pero hay que considerar que son limas de mejor tecnología, que son flexibles y que además el motor viene con un sistema de seguridad que le permite a la lima que si está rotando hacia un lado y siente algún tope o algo la frena, va a girar en sentido antihorario y le va a permitir a la lima salir antes de que se genere la falsa vía o se vaya a fracturar el instrumento. En relación a los agentes irrigantes que podemos utilizar, ustedes conocen varios. El hipoclorito, la clorexidina, el suero, la lechada de cal, que si bien la lechada de cal no existe evidencia robusta en la literatura, clínicamente hemos visto nosotras que anda muy bien. ¿Ya? Ustedes se les enseñó a usar lechada de cal, entonces también se puede utilizar. Las características ideales de un agente irrigante son que actúe contra aerobios y anaerobios, ¿ya? Cuando tenemos las necrosis siempre vamos a tener al Enterococcus fecalis y a las treponemas. Entonces, esas hay que eliminarlas sí o sí. Hay que eliminar el tejido pulpar necrótico. No tiene que causar daño al resto de los tejidos y principalmente a nivel del periápice. Y idealmente debe ser capaz de disolver la limalla. Todo eso debiera cumplir un agente irrigante ideal. Vamos a sacar de este ideal al suero porque no cumple con eliminar a los aerobios ni anaerobios, ¿verdad? No elimina el tejido pulpar necrótico, no lo deshace, por arrastre lo elimina, ¿ya? Entonces, no sería un agente irrigante ideal si me fijo en estas bases que pusimos acá, el suero. Pero sí puede ser necesario utilizarlo, por ejemplo, en una pulpitis eh, en donde solamente tenga inflamación, no tenga ningún estado necrótico, ahí tal vez puedo utilizar. En cuanto al hipoclorito, se sabe que disuelve tejido orgánico, que se puede utilizar en odontopediatría en una concentración de entre el 1 al 5% y tiene un efecto bactericida. Lo fome del hipoclorito es que sí es irritante. Entonces, nuestro ápice de nuestro diente con una raíz pequeña, si es que este hipoclorito traspasa este periápice, va a generar una irritación. Eso es lo primero. Lo segundo, el olor del hipoclorito y el sabor, si es que no tengo una muy, muy buena aislación, le va a molestar al paciente. Entonces, si decido utilizar hipoclorito, me tengo que fijar que mi goma dique no filtre por ningún lugar. Veo si es necesario poner barrera gingival, si tengo que cambiar el clamps. No puedo ceder en eso, porque el hipoclorito con este sabor y este olor va a descompensar al niño si es que llegara a sentirlo en su lengua. Lo que sí se ha visto es que si comparábamos agentes irrigantes como la clorexidina y el hipoclorito, la verdad es que no había gran diferencia. Entonces, si es que no tengo una excelente, excelente, excelente aislación, ahí tal vez me planteo cambiar mi agente irrigante por algún otro. Pero en las necrosis, los dientes ya con necrosis, no puedo variarlo. Ahí sí o sí me tengo que decantar por algún agente irrigante que permita disolver tejido orgánico, eliminar bacterias y permitir que el diente se encuentre lo mejor que se pueda desinfectado. La clorexidina la vamos a utilizar en un porcentaje del 2%. Es, tiene muy baja toxicidad y tiene una sustantividad, o sea, su efecto permanece por un tiempo y no disuelve tejido orgánico, que es una de las desventajas que tiene. Y recuerden que la clorexidina no se puede mezclar con el hipoclorito. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Porque tenías que cambiar la coloración. Ya, ¿y se acuerdan por qué en el protocolo de irrigación final nunca podíamos mezclar hipoclorito con clorexidina? Clases de endodoncia de pregrado, muy antiguo ustedes esto, ¿no?
generaba precipitación, precipitaba, se formaban cristales si se mezclaban estos dos agentes. Entonces, hipoclorito con clorexidina jamás. Hipoclorito con suero, sí. Clorexidina con suero, sí. Y siempre marquen las jeringas de irrigación. Le escriben con lápiz permanente, hipoclorito, clorexidina, porque es muy fácil que el ayudante les vaya a mezclar las jeringas, ¿ya? Así que bien atentas con eso. La APD, ¿qué recomendaciones nos va a entregar? ¿Ya? En dientes primarios, con pulpectomía, ¿ya? Se vio que la instrumentación rotatoria era significativamente más corto el tiempo de trabajo, 2 minutos más corto. Uno dice 2 minutos, pero cuando uno está trabajando con un niño difícil, que cuesta manejarlo, 2 minutos es una vida entera, ¿ya? En relación al tiempo de trabajo, se sabe que es más rápido, pero clínicamente y exitosamente el éxito es igual de bueno con lima convencional o con lima rotatoria, ¿ya? ¿Qué ocurría en los dientes primarios con que les íbamos a hacer pulpectomía? ¿Qué ocurría con la remoción de la limalla? No hay evidencia científica que respalde si hay mejor o peor remoción de limalla, ¿ya? Y lo que vimos recién en relación a los agentes irrigantes, cuando estamos hablando de una pulpitis irreversible en la cual vamos a hacer una pulpectomía, puedo utilizar cualquiera de los tres agentes irrigantes y los tres han sido exitosos. Cuando ya tengo necrosis, me decanto por la clorexidina o por el hipoclorito. Y el hipoclorito, como va entre el 1 y el 5%, ya, fíjense cuál tienen en el trabajo, ¿ya? Porque la APD nos habla entre el 1 y el 5%, y hay guías también que nos hablan del 2,5%. Entonces, fíjense qué tienen y con qué van a trabajar. Porque a lo mejor si yo les pregunto ahora, ¿qué hipoclorito hay en la universidad? ¿Ustedes saben qué porcentaje hay? ¿Ya? Entonces, fíjense qué porcentaje hay. El hipoclorito se puede diluir, ¿ya? Se puede diluir. Entonces, si está al 5% y quiero trabajar al 2,5, lo puedo diluir. Bueno, la endodoncia mecanizada. La endodoncia mecanizada nos vino a facilitar la vida para encontrar conductos difíciles, para eliminar bacterias. Lo que les comentaba recién, desgasta menos la dentina, desgasta menos estas paredes del diente y nos acorta el tiempo de trabajo. Esto es lo que necesitamos, un motor y el instrumental rotatorio. Existen motores, que son los que utilizan los endodoncistas, que son muy caros, pero también existen alternativas más baratas que ustedes pueden acceder, como por ejemplo las marcas, ¿cuál era la marca? Bueno, les voy a dar el link, pero se compra por eBay o incluso por AliExpress. Cuesta alrededor de $80 y la verdad es que funciona súper bien. Yo lo tengo hace 3 años y todavía no falla, así que bien invertido los $80. Y se lo mostré a un endodoncista, él lo manipuló y me dijo, la verdad es que para lo que tú lo necesitas, está bien, porque nosotros trabajamos con torque más bajo que con el torque que trabajan ellos. Entonces, la verdad es que anda excelente. Ahora, si alguno de ustedes puede optar en el servicio en que esté a un motor más pro, más caro, con más alternativas de modos, fantástico. Y si tienen alguna duda, siempre consulten al endodoncista si es que no saben utilizarlo. En la universidad tenemos un motor que es inalámbrico, que es el Woodpecker, que es un motor caro. Entonces, harto cuidado con el motor. Ya no se puede caer ese motor. Tenemos que cuidarlo. Y preocúpense de que esté cargado. Si es que ustedes van a planificar una pulpectomía, preocúpense de que esté cargado porque si no, no les va a servir. Ya, este es un motor NSK y lo que nos muestra en su pantalla es la velocidad a la cual va a girar la lima, el torque, que es la fuerza, también acá, y también el modo, si gira hacia la derecha, hacia la izquierda, si tiene un modo que es reciprocante, que gira así, o si tiene un modo que no permite la
la dirección antihoraria, es decir, que a pesar de que la lima se frene, va a seguir girando, ¿ya? Entonces tienen varios módulos motores y uno lo programa según lo que necesite. Estos motores eléctricos tienen este torque que es la oposición que ejercen las paredes del conducto a la lima. La fuerza que le hace la pared a la lima es el torque. Y va entre 0,1 a 10 newton por centímetro. Y también tenemos la velocidad que se mide en RPM, en revoluciones por minuto, y va entre 150 a 600. Por otro lado, tenemos el instrumental rotatorio, que es este de la derecha, que tiene este vástago y esta parte con la cual vamos a trabajar. Y tiene una conicidad. Y la conicidad es el taper, así le llaman los endodoncistas, conicidad o taper. Además, si yo esta lima la cortara de manera transversal, le vería alguna forma con un microscopio si la corto muy abajo. Y tienen distintas formas. Hay algunas que son triangulares, otras son más cuadradas, otras son una circunferencia con unas puntas. Y eso tiene relación en cómo va cortando la dentina esta lima al girar, si es muy agresiva o no tan agresiva. Acá, para que lo conozcan, es una lima 20, ¿ya? O sea, parte en 20. Y tiene un taper, una conicidad, que va aumentando en un 4%. Ese 0,4 se traduce en un 4%, ¿ya? Entonces, parte en 0,20, 0,24 y así sucesivamente hasta llegar al 0,84, ¿ya? Es importante que sepan esto porque las limas que vamos a utilizar también lo traen, para que sepan qué conicidad tiene. Si tiene una conicidad del 8%, quiere decir que esta lima, a medida que va avanzando, se va ensanchando más que la del 4%. Acá están los distintos... Doctora, sí, perdón, ¿esa conicidad va avanzando cada 1 milímetro? cada 0,2, mira. En este caso, perdón, cada 0,4 en este. 0,20, Ah, 0,24, 0,28, hasta llegar al 0,84. sí, pero cada rayita de ese es... 0,4. 0,04. Ah, ese es el espacio, ya, la Sí. longitud, ya. De aquí a Ya, acá, pensé que era, 0,04. pensé Va que era aumen- el ancho. Sí. El ancho va a aumentar. Ah, ya, te entendí la pregunta. Ahora sí Ya, entendí. Ya, sí. Va aumentando de acá a acá en 0,2, entre uno y uno. Y el ancho en un 4%. Ahí sí, ya, gracias. de nada. El corte transversal. Hay forma cuadrada, como un diamante, triangulares, estas otras así. Hay distintas formas y esto aplica más que nada para los endodoncistas. Nosotros en nuestros dientes generalmente son triangulares. Generalmente, porque hay algunas que son triangulares y cuadradas, se mezcla. En una misma lima se encuentran los dos cortes. Y esa es una lima que corta más que otro tipo de limas. La gracia de estos instrumentales rotatorios es que rotan de manera uniforme y constante, al mismo ritmo, con el mismo tiempo, con el mismo torque, con la misma velocidad. La forma en que gire puede ser reciprocante, es decir, giro para acá, giro para allá, o constante. Y nosotros vamos a trabajar con un movimiento progresivo y de alivio. Se habla de un movimiento en picada. O sea, tengo el conducto, entro, salgo, entro, salgo, como un pajarito que está picando. Y siempre intentando apoyarme en las paredes externas del diente. Entro, acá tengo el conducto, entro, me apoyo un poco hacia afuera, salgo. Movimiento en picada, entro, salgo. Y en cada uno de los movimientos de ingreso y salida tengo que tener el conducto irrigado. Estas limas tienen que trabajar en humedad. Entonces, entro, salgo, irrigo el canal, limpio la lima. La lima le piden al ayudante que tenga una gasa estéril y la va limpiando, cosa que esta lima que salió del conducto con lima ya con restos pulpares vuelve a ingresar sin eso. Ahora, ¿qué limas tenemos en odontopediatría que nos pueden ser útiles? Las limas Quedo, las Baby AF, las Profile, las ProTaper. Las primeras dos fueron creadas para odontopediatría.
Estas otras son alternativas cuando ustedes tal vez no tengan acceso a una lima de odontopediatría, pueden utilizar también limas de adulto, pero ojalá tuvieran de estas. Vamos a partir con estas limas, que son las de níquel titanio, las Profile, que son limas para tratamientos de diente permanente, pero para que las conozcan igual, ¿ya? Se recomienda un taper de 0,4, ¿ya? Se trabaja en la longitud de trabajo y estas limas tienen la característica de que hay que descartarlas al quinto uso. ¿Las uso 5 veces? Chao. Y 5 veces no es 5 dientes, es 5 canales, ¿ya? O sea, si mi diente tiene un primer molar superior, tiene 3 raíces, lo utilicé ese día y tal vez me sirve para después utilizarla en un molar inferior. Y ahí cumpliría los 5 usos. Y listo, descartada la lima, ¿ya? Y de todas estas limas que ustedes ven acá, nosotros generalmente trabajamos en estos colores, entre el amarillo y el blanco con estas limas. La gran desventaja que tienen es que son limas súper largas, parten desde los 21 milímetros. Y con nuestros niños que abren poquito la boca, a veces cuesta, entre el motor más esta lima que es gigante, cuesta un poco trabajar, pero se pueden utilizar. Estas limas, las anteriores, eran limas que no traen esta lima más pequeña, no traen la lima SX, ¿ya? Eh, ProTaper Gold y Wave One Gold traen este sistema de limas que los odoncistas utilizan. Estas tres primeras limas, la SX, la S1 y la S2, cuando trabajan en el primer tercio del conducto, ¿ya? Hacen una cosa que se llama crown down, que es ampliar, ensanchar la primera parte. Luego trabajan con estas otras dos limas y logran llegar a LT, pero es con estas otras tres que logran conformar el conducto. Lo fome es que muchas veces uno compra y cuando no sabe comprar las limas, compra todo el sachet. Y a los odontopediatras la verdad es que de todas esas limas, lo único que nos sirve son estas tres primeras, ¿ya? La SX, la S1 y la S2. También las venden solas. Entonces, si van a comprar de este tipo de limas, busquen estas. Las F no las van a usar, ¿ya? Y fíjense en que hay de 21, 25 y más medidas. Busquen la más pequeña, que son de 21. La primera lima es esta, ¿ya? Que es la SX y que mide 17 milímetros. Esta lima SX van a comenzar a trabajar con ella, ¿ya? Se trabaja con esta lima primero. Y luego que ya abrí mi conducto, me salto a la S2 hasta llegar a LT. Entonces se utilizan estas dos. O también tengo la opción de trabajar solamente con la lima S2. Y esta lima S2 trabajo con ella hasta llegar a LT. ¿Ya? ¿De qué va a depender? De qué tan estrecho sea el conducto. Si tengo un conducto muy estrecho y que necesito ensancharlo en la entrada, que no es la finalidad de nuestro tratamiento endodóntico, pero sí es algo que ocurre con las limas mecanizadas, voy a partir con esta SX, ¿ya? Y luego me paso a la S2. O también puedo trabajar solamente con esta S2 si tengo un conducto más amplio. Entonces, tenemos de distintas longitudes, se puede utilizar una lima, solo la S2 o dos limas, SX más S2. Siempre trabajar a longitud de trabajo de odontopediatría, ¿ya? ¿Ustedes cómo calculan la longitud de trabajo? ¿No se acuerdan? Hay que fijarse dónde está el premolar ¿Ya? ¿Y qué hago ahí? y de ahí eran 2 milímetros hacia arriba. Le resto 2 milímetros, ¿verdad? Trazaban una tangente en relación al premolar y se restaban 2 milímetros. Y ahí bien atentos porque a veces con la distorsión de las radiografías te quedan unos conductos de 6 milímetros y uno sabe que son más largos. Entonces, ojo también con eso.
Luego ya llegan a LT y las opciones de trabajar con una o dos limas, ¿ya? Importantísimo. El torque de estas limas es de 5,1. Tengo que programar el motor para 5,1 y a una velocidad de 300, ¿ya? Si voy a trabajar solo con esta S2, tengo que programar el motor en 1,5 y a 300 revoluciones por minuto. Estas limas, a diferencia de las anteriores, podemos trabajar hasta en 8 conductos, ¿ya? Hay otro estudio también que permite que si voy a trabajar solo con la S2, puede hacer con 1,4. Entonces, el torque entre 1,5 y 1,4 para trabajar solo con la S2. Luego llegaron estas maravillas que son las limas ya de niños y que llegaron a facilitarnos el trabajo. Tienen la punta inactiva y otra cosa importante es que tienen en la sección transversal es triangular y son de 16 milímetros, ya son más chiquititas. Y vienen con una secuencia progresiva, que la vamos a ver acá. Primero realizo la preparación de mi acceso y con una lima K10, se llama lima exploratoria, ingreso hasta el primer tercio del conducto. Luego utilizo la primera lima de las AF Baby, llego hasta el primer tercio también, vuelvo a explorar, ingreso hasta el segundo tercio, me cambio ya a las limas de conformación, que son la amarilla, la roja, y comienzo a bajar. Puede ser que llegue a LT con esta o con esta, ¿ya? No es necesario pasar por las tres limas. Si llegué a LT con esta o con esta, ok. No sigo ensanchando el conducto, ¿ya? Pero si es necesario, podemos utilizar esta otra. ¿De qué depende? De si estoy llegando o no estoy llegando a la longitud de trabajo. Y siempre entre medio tengo que ir irrigando. Volvamos a la diapo. ¿A qué velocidad trabajan? Trabajan a 350 revoluciones y a 2 newton de torque. Esta es la parte de atrás de las limas y tenemos que saber leer esto porque esto es lo que van a comprar ustedes. Entonces, voy a comprar esta lima, este sachet de limas, que son de 16 milímetros. Vienen 4 limas. La primera lima que viene es la lima de apertura, que es un número 17 y que tiene una conicidad de un 8%. Luego viene la lima roja, amarilla, perdón, que es una lima 20 con una conicidad de un 4. La roja es una lima 25 con una conicidad de un 4%. Y luego la lima azul, que es una lima 30 con una conicidad también de un 4%. Y me fijo en esta parte de acá. El fabricante me dice a qué velocidad y con qué fuerza voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, siempre fijarme qué estoy comprando y qué velocidad y qué torque voy a utilizar. Estas limas las venden acá en Chile. Ahí está la página. ¿Ya? Y un sachet de limas sale 30.000 pesos. Y acuérdense que duran entre 6 y 8 usos por canal. Luego llegaron estas limas, las limas Kedo. En realidad estas fueron las primeras que salieron. Y estas limas Kedo se hacen en Pakistán. Cuando yo compré estas limas por primera vez, las tuve que encargar. Esperé como 2 meses que llegaran. Ahora ya llegan a Chile, así que si se animan, son muy buenas limas. También son limas de níquel titanio. El taper va a variar entre un 4 y un 8% dependiendo de qué sachet de lima compremos. Y la persona que las fabricó quiso simplificar el trabajo, quiso de que no utilizáramos una lima convencional, que utilizáramos una de inicio para ensanchar y luego 3 limas más. Él dijo, no, esto tiene que ser más sencillo. Y estableció que cada lima era para un conducto distinto.
Las E eran para conductos amplios, las D para canales estrechos y las U eran para dientes anteriores. Y con una lima se iba a trabajar todo el diente. ¿Ya? O sea, en anterior solamente usó la lima U. En conducto estrecho, si por ejemplo el primer molar superior tiene el conducto mesial estrecho, voy a usar en ese conducto estrecho la lima D y en los amplios las E. ¿Ya? Pero no tengo que ir cambiando tanto las limas. Son también de 16 milímetros y sirven para el uso de 8 molares. Él dijo 8 molares, no dijo por canal. ¿Ya? También duran más entonces. Las primeras que salieron eran solamente de níquel titanio. Después les empezó a agregar más cosas a estas limas para que fueran más flexibles y se pudieran utilizar más veces. Le agregó un óxido al níquel titanio. Las trató con más calor. Y acá las pueden ver. Acá están las tres limas, ¿ya? La roja, la azul y la negra. La gracia es que estas que ya estaban tratadas te permiten ser usadas por 12 veces. Imagínense, una lima 12 veces. Esto ya es más conveniente también. También sacó este otro sachet, que son las CCG, que al níquel titanio oxidado le agregó titanio, también las trató con calor y también se pueden utilizar 12 veces. El sachet no trae la lima roja. Ya acá el fabricante dijo ya, con la roja, perdón, con la azul y con la negra trabajo todo. Molares con la azul, para dientes anteriores la negra y listo. ¿Ya? Y agregó también limas de 17 milímetros. Si es que uno quería una lima un poquito más larga, la de 17. ¿Dónde las venden estas limas? Acá, en Dentoval. ¿Ya? Les puse esta foto, pero van a encontrar varios tipos de limas Quedo. ¿Ya? Entonces acá en Chile van a tener las Quedo, las Fanta y existen otras más en el mercado. ¿Ya? Pero con evidencia, las Quedo y las Fanta son las que tienen más evidencia para que puedan comprar, ¿ya? Hasta en AliExpress, hasta en AliExpress venden limas, pero la verdad no se las recomiendo. Se nos llega a fracturar una lima, después sacarla de un diente primario lo veo muy difícil, ¿ya? La técnica. No se usa crown down, que es el ensanchamiento que buscan los endodoncistas. Si bien nuestras limas van a ensanchar, no es lo que estamos buscando, ¿ya? Nuestra dentina es más blandita, por lo tanto es más rápido trabajarlo. Las Kedo se trabajan con un torque de 2,4 y con unas revoluciones de 300 RPM. Dentro de las ventajas que se han visto para los dientes primarios, el uso de estas limas rotatorias es que se logra eliminar mucho mejor los detritus y la pulpa. El níquel titanio no tengo que precurvarlo. La lima siempre tiene que ingresar recta. A veces con las limas convencionales nosotros las doblamos un poquito para lograr la curvatura que necesita nuestro molar. Acá no, la lima siempre recta. Se logra un súper fácil acceso a los conductos. Ustedes van a ver que uno entra y la lima baja casi sola. Y se logra la preparación de los canales que quede uniforme para tener un mejor sellado de estos conductos. ¿Qué desventajas se han visto? Lo primero es que aumentábamos el costo del tratamiento, porque son limas que son mucho más desechables que las otras. Y lo otro es que la técnica se tiene que aprender. Me tengo que tener esta curva de aprendizaje. Al comienzo me va a costar, después me va a costar menos y después se me va a hacer muy fácil, pero tengo que tener la curva de aprendizaje. Y lo otro importante es que si el instrumento lo utilizo de mala manera, se me va a fatigar. Entonces, lo primero es tomar una radiografía, determinar la longitud de trabajo. Van a leer en algunos estudios que se utilizan localizadores de ápice. La verdad yo no lo utilizo porque es un poco inexacto. Ustedes saben que los dientes primarios no son los dientes ideales para utilizar localizadores de ápice
pero en las evidencias aparece de todo. Entonces, para que sepan que hay gente que sí los utiliza, la verdad es que yo no. Además, es sumarle un paso más al tratamiento, que para nosotras es mucho más fácil tomar una radiografía y establecer la longitud de trabajo que estar trayendo el localizador, poniéndole el gancho al paciente en la mejilla y hacer todo el procedimiento. Seleccionamos las limas, si tengo las Kedo, tengo las Fanta o tengo las limas ya más convencionales. Seleccionar con qué voy a irrigar, trabajar, obturar y después la radiografía de control. Bueno, yo cuando partí también con la endodoncia mecanizada, también tuve mi curva de aprendizaje, como la van a tener ustedes. Acá podemos observar este molar que se ven tres conductos, ¿ya? Si se fijan acá yo ya había eliminado la pulpa casi completamente. Mírenlo con amor. Se alcanza a ver la entrada de los conductos, ¿ya? Ahí se alcanza a ver, cosa que con las limas convencionales a veces uno, la verdad es que ve el palatino, el distal a veces y el mesial, uy, como que no existiera. Y cuando obturen, preocúpense de obturar de a uno y siempre partir obturando el conducto más estrecho, que en general es el conducto mesial. Obturo el conducto mesial, me preocupo de limpiar y que salgan los excesos de estos otros. Limpio esta zona, solo obturo este. Luego que obturé ese, me cambio al distal y por último al palatino. Y el palatino, como es muy ancho, siempre entra el material. Ese conducto no falla. Y luego la radiografía de control, que aquí vemos que mesial súper bien, palatino medio corto, distal bien. Acá observen, observen con la claridad que se puede ver la entrada de un conducto con técnica mecanizada, ¿ya? Y fíjense, se logra obturar muy bien los conductos más finitos, el distal también, pero acá, miren, en mesial, eran dos y entró muy, muy bien. Y fue súper rápido también. Otro diente, ya. Acá también, acá se ven mejor. Las tres entradas se ven claritas y el diente ya obturado. Acá, ¿qué creen que es esto? ¿Es eugenato masilla o más fluido? ¿Qué será? Parece como más fluido porque para entrar hasta ahí, Perfecto. Acuérdense, relleno con fluido, presiono con la masilla, ¿verdad? Y acá lo que fluye es la consistencia fluida, ¿ya? Que acá no quedó tan perfecta, pero llegó hasta el ápice. Y acá quedó como un puff, que es esa salida del material por el periápice. Lo bueno, recuerden, es que el eugenato se reabsorbe, pero se reabsorbe muy similar a cómo se reabsorbe el diente. A diferencia del Vitapex, el Vitapex se reabsorbe mucho más rápido que el eugenato. Entonces, les voy a hacer una pregunta. En este paciente, por ejemplo, que este molar todavía tiene sus raíces y este premolar le falta todavía para salir. ¿Con qué obturarían ustedes? ¿Con un eugenato o con un Vitapex? ¿Y por qué? con el eugenato yo ¿Ya? pienso porque si dura más, como le falta más a ese diente por salir, sería mejor que el Vitapex en este caso. Muy bien, Pablo. Sí, muy bien. ¿Ya? Como también puede que tengan un diente que uno le... A ver, ¿habrá alguno por aquí? No. Bueno, como hay dientes también que uno decide obturarlo con el Vitapex entendiendo que va a durar menos su relleno, se va a absorber más rápido, ¿ya? Pero el diente está, no sé, sé que va a exfoliar probablemente en un año más, un año y medio más, uno dice, bueno, no importa, ¿ya? Y otra cosa súper importante que hay que considerar, que independiente de si yo obturo con el Vitapex, con eugenato, con pasta yodoformada, es que más importante que el relleno
es que el conducto quede sin nada de pulpa, quede desinfectado, ¿ya? Porque va a pasar que, por ejemplo, este paciente es paciente mío y después se fue a vivir a otro lugar del mundo y se reabsorbió el material interno, la otra persona puede pensar que el tratamiento estaba mal realizado, ¿verdad? Pero si se reabsorbió el material y está asintomático, ¿ustedes le harían algún tratamiento a ese diente? No, ¿verdad? Entonces recuerden, el material se puede reabsorber si es un diente, por ejemplo, de un niño de 3 años y ahora tiene 7 años. Tal vez el Vitapex puede que no quede casi nada, que yo lo vea y esto no va a estar. Pero si está asintomático, no lo voy a sobretratar, ¿ya? No hay que pensar que hay que retratar esos dientes. Y además los dientes primarios no se retratan. Entonces, siempre tener presente la edad de los pacientes que yo voy a atender. Por ejemplo, este diente podríamos haberlo obturado con algo como el Vitapex, estos otros con eugenato, ¿ya? Y se logran resultados súper bonitos, buenos y exitosos con la endodoncia mecanizada. Fíjense lo finito de estos conductos. Tal vez yo con mi lima no habría logrado que el material y el retiro también de la pulpa exitoso de ese diente, pero sí con la lima mecanizada se va a lograr. Siempre trabajar con topes, a lima mecanizada se le puede poner tope, siempre ponerle el marcador a la lima mecanizada, que es como una flor que ustedes le van sacando los pétalos, que te permite llevar el conteo de cuántas veces la estoy utilizando. ¿Ya? Entonces, esos pequeños tips, ténganlo grabados para que no les pase de chuta, no sé cuánto usó esta lima, pero es bien antigua. No, bien marcado, bien anotado para que sepan lo que están haciendo. Y eso, esto recién comienza. Espero que empiecen. Yo sé que algunos ya la han usado, pero los que no, empiecen a usarla. ¿Ya? Eh, es importante que antes de usar las limas, ustedes ya hayan tenido alguna experiencia con las limas convencionales, con las limas que tenemos en la clínica normales. Ya partimos con eso, una vez que ya llevamos algunas endodoncias, lo ideal es empezar con la mecanizada. ¿Ya? Creo que la Paz, la Cami, la Paz, la Cami y la Emma han usado mecanizada, ¿o me equivoco? ¿Sí? Pablo, todavía no hemos tenido la experiencia, ¿o no? ¿Y de tratamientos pulpares te ha tocado ya realizar alguno con lima convencional? No. ¿Tampoco? Ya. Mm, Entonces, cuando te toque, las primeras endodoncias las vamos a hacer con lima convencional probablemente, que ojalá sea ahora, luego este semestre, y luego partimos ya con la mecanizada sí o sí, ¿ya? Pero preocúpense porque esto depende de ustedes. Ninguna de nosotras va a andar persiguiéndolos para, ya, tienen que usar el motor de mecanizada. No, si a alguno en realidad no le interesa, no lo va a aprender a usar. Entonces, motívense, busquen al paciente que nos sirva para usarlo y háganlo, porque les va a ayudar harto en su profesión, les va a facilitar la vida. ¿Ya? Tengo ¿Alguna una pregunta. pregunta? Pregúnteme lo que quiera. Si se llega a romper, por que no me fijé en el Llega a cuánto lo romper. sostengo, se llega a romper, Ya, ¿qué se hace? Porque a veces yo sí, sabía pasan que si se cosas. rompió una lima en una endodoncia de adulto, uno puede usar ultrasonido para soltarla, pero no sé si Se puede eso también se... utilizar el ultrasonido, ¿ya? Se puede utilizar el ultrasonido o intentar tomarla, si es que está más superficial, con una pinza, pero a diferencia de los dientes permanentes, no vamos a ir a buscarla y hacer cirugía apical, ¿ya? La dejaríamos, si no la podemos sacar, se la avisa al paciente, se escribe en la ficha, se controla y se ve qué va pasando, ¿ya? Pero para evitar eso, acuérdense, marcar las limas, fijarme y comprar buenas limas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que se les ocurra? ¿No? Ya. ¿Estamos listos
con esta parte. Ustedes les toca ahora trabajar, tienen trabajo autónomo. La doctora Mireya les subió todo a la plataforma para que puedan leerlo, aprovechen el tiempo, empiecen a trabajar para que no se les acumule el trabajo con lo que viene después. ¿Ya? Así ¿Sí que entendieron? Reitero un poco lo que dijo la doctora Lolas. ¿Entendieron todo el instructivo, todo? Para ver si podemos aclarar algunas dudas o algo. Yo tengo una duda. Ya. Hay una parte en que decía que había que explicar la metodología de grupo, algo así. ¿Ya? Eso no lo entendí bien. Nosotros tenemos que explicar cómo trabajamos digamos, cómo nos dividimos las tareas o cómo trabajamos en grupo. No entendí esa parte. Ya. Si quieren, vamos a revisarlo, ¿ya? Ya. Espere. vamos a leer. Voy a parar la grabación